en ambos sentidos, en la medida en que, en definitiva, será el resultado del referéndum, es decir, tanto el nivel de participación como la hipotética importancia o montante del apoyo al sí, el que determinará en qué medida es más o menos vinculante el referéndum para las partes. Pero sobre todo me interesa destacar que en el Reino Unido se ha dirigido la cuestión a lo propio de una democracia deliberativa. Es decir, el gobierno británico, todo acaba dirigiéndose a la negociación. ¿Y a qué tipo de negociación se llevará? En principio, en caso de una mayoría del sí, pero está quedando claro a lo largo del proceso que el tema no acaba aunque gane el no, y aunque gane el no por una mayoría aplastante, porque ya es ineludible que como parte de la oferta del no se incluya el compromiso de la Devomax. El Partido Liberal, en la conferencia anual que realizó hace 2 meses en Edimburgo, lo dijo explícitamente. Aquellos que voten no, que sepan que el Partido Liberal se compromete a desarrollar el autogobierno de Irlanda y a aprobar la Devomax, que fundamentalmente consta o se sitúa en torno a la plena capacidad fiscal de Escocia. Y el gobierno británico ha publicado ya 8 informes de la serie de lo que llaman Scotland Analysis, 8 informes que empezó con uno central importantísimo sobre las consecuencias de la independencia para Escocia y el tema de la Unión Europea, y que ha seguido con el tema de la divisa, que allí es muy controvertido y puede acabar siendo un elemento determinante en la decantación del voto. No vamos a entrar aquí, pero ese es un tema que en España no tiene o tendría mucha menos importancia, pero ahí tiene mucha. Y para dentro de un par de semanas se espera lo que los británicos llaman el Case for Independence del gobierno escocés. A pesar de todo, está habiendo importantes quejas de la ciudadanía, de opinadores con prestigio y con importante seguimiento, diciendo que, claro, el pueblo de Escocia sigue sin tener claro qué supone votar sí y qué supone votar no. Por tanto, la exigencia de claridad es mucho más profunda que la simple cuestión de una pregunta clara en la que no he tenido tiempo de meterme, pero en la que han hilado muy fino una de las exigencias que impuso el gobierno británico fue que se aplicase la legislación electoral y referendaria británica y, por tanto, que la Electoral Commission fuese competente para informar sobre la adecuación de la pregunta. Y le hicieron cambiar, y el gobierno escocés aceptó inmediatamente al día siguiente la propuesta de la Electoral Commission, quitando «Do you agree that Scotland?» El «do you agree» parecía que para ciertos sectores inducía al voto sí. Entonces se impuso que la cuestión tenía que ser simplemente «Should be Scotland an independent country?» Hasta esa finura han hilado. Una referencia muy rápida, me parece interesante ver, yo he sostenido que el proceso de Escocia está siguiendo más o menos a grandes rasgos la doctrina del Tribunal Supremo de Canadá. En mayo de 2013 visitó Londres el antiguo premier canadiense Jean Chrétien, primer ministro durante la celebración del referéndum del 95. Y, según Financial Times, le leyó la cartilla al gobierno británico para poner un poco en entredicho lo que yo he sostenido. Acusaba o decía que el gobierno británico estaba poniendo muy fácil a Escocia abandonar el Reino Unido. En una reunión privada con los altos funcionarios de los ministerios, reprochó al gobierno del Reino Unido que no tenía que haber permitido que el referéndum se decidiese por una mayoría simple. Yo tengo muchas dudas de los efectos de un referéndum con una mayoría muy ajustada y con una participación no muy elevada.
Por tanto, en el ámbito británico hay que tener mucho cuidado con la formalización o no formalización de las cuestiones, porque la no formalización no necesariamente significa que no vaya a tener efecto. Y, sobre todo, acusó al gobierno británico de haber cometido un error al haber dejado en manos del gobierno escocés o del Parlamento escocés la determinación de la pregunta, etcétera, etcétera. Ya vemos que en la práctica no ha sido tal, en la medida en que la Electoral Commission ha determinado qué tipo de pregunta hay que hacer. Y, sobre todo, advirtió de una cuestión que hasta el momento parece que han aprendido la lección. Les advirtió de mucho cuidado con confiarse con los resultados de las encuestas. Mucho cuidado porque en Quebec, en el último mes, parece ser que la posición de los electores dio un vuelco total y, por tanto, advirtió sobre el exceso de confianza, sobre los errores que cometieron los federalistas en el último mes, especialmente en el referéndum de Quebec, dando una sensación de invasión de Quebec, etc. Y los altos responsables de los ministerios declaraban que después de haber oído a Jean Chrétien, las situaciones tenían paralelos desasosegantes. Bien, simplemente una visión muy rápida sobre hasta qué punto la cuestión de la secesión es, en primer lugar, una cuestión interna, pero no es solo una cuestión interna. Son dos elementos que están en continua relación. No voy a detenerme en el rechazo de la secesión por parte del derecho internacional, creo que es conocido y si hace falta entramos luego en ello, pero la única excepción, al margen de los sistemas coloniales o de los países que salen del colonialismo, es lo que se conoce como la remedial secession, es decir, aquellos supuestos en que la vulneración de los derechos fundamentales, de los derechos humanos de los ciudadanos de una comunidad asentada territorialmente y el reconocimiento político, el reconocimiento de los derechos políticos, la representación de esa comunidad es vulnerada de forma extrema. Solo en ese caso el derecho internacional, en principio, acepta la secesión. Y además, en ese caso, el terreno es muy resbaladizo. Se ha desbrozado muy poco ese camino y un ejemplo es el caso de Kosovo y el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de julio de 2010. Incluso con la situación tan extrema que se da en Kosovo, con unas intervenciones de la ONU, con una propuesta del delegado especial de la ONU diciendo que no hay más salida que reconocer la independencia de Kosovo y con un dictamen del Tribunal Internacional de Justicia diciendo, bueno, la declaración de independencia, ¿por qué no se puede hacer? Eso en principio no tiene ningún efecto en derecho internacional, pero tampoco está prohibida, dependerá luego de que los estados reconozcan, no reconozcan, etcétera. Pues bueno, todavía Kosovo, a pesar de tener tantas cosas a su favor para la aplicación de la remedial secession, todavía tiene un reconocimiento reducidísimo por parte de países y no está siendo fácil la configuración como Estado independiente. Al mismo tiempo, el orden europeo ha ido por otro camino. El orden europeo ha ido por un camino radicalmente diferente a partir de la nefasta experiencia de la aplicación del principio de las nacionalidades después de la Primera Guerra Mundial, después de la Gran Guerra, a través de los tratados de minorías. Y en la reordenación de Europa, tras la caída del muro de Berlín, fue una aplicación expresa del doble estándar europeo. El doble estándar, Europa occidental por una parte, Europa central y oriental por otra. Es decir, fue la solución al congelamiento de la situación que se había producido entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín. Es muy difícil, salvo que cambie el paradigma geopolítico de Europa, que esto cambie de forma sencilla si es que no hay problemas tan explosivos en Europa que obliguen a reordenar geopolíticamente Europa. Y la solución ha sido la protección de las minorías
en el interior de los Estados a través del Convenio Marco de Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa. Con esto lo que quiero decir es que el derecho internacional va en una línea que intenta respetar, intenta imponer en la práctica el principio de integridad territorial de los Estados. Y en el ámbito de la Unión Europea, de la misma forma, yo creo que los criterios de Copenhague de 1993, en el que la protección de las minorías y la ratificación del Convenio Marco de Protección de las Minorías Nacionales va en ese mismo sentido. Y resulta realmente difícil de imaginarse que, salvo en el supuesto de una excepción aislada, en la que el acuerdo entre las partes sea total y absoluto, que la Unión Europea se replantee fácilmente la cuestión de ese doble estándar europeo y abra la puerta a la proliferación de nuevos estados. Porque eso significaría una auténtica reordenación de Europa, salvo que sea como excepción. Por eso, y ayer lo hablábamos en la cena, yo estoy convencido que la Unión Europea no va a entrar en el tema salvo que se vea absolutamente forzada a ello. Desde el prisma de la Unión Europea, el problema de secesión es por encima de todo un problema interno. Y la Unión Europea creo que confía en que los estados en los que se plantean reclamaciones de ese tipo sean capaces de resolver internamente, en el ámbito político, de forma suficientemente satisfactoria, esa cuestión. Trasladar a Europa el problema no solo le plantea la necesidad de repensar Europa a la propia Unión Europea, sino que también, y esa es una cuestión que me parece que en España no se está percibiendo adecuadamente, el precio que el país que sea incapaz de resolver internamente la cuestión y pase la patata caliente a la Unión Europea va a ser tremendo, en mi opinión. Hay, en este sentido, sin embargo, muchos elementos. No es tan fácil como algunos están defendiendo decir, bueno, Escocia declara la independencia sin acuerdo del Reino Unido y, por tanto, Escocia fuera de la Unión Europea. O Escocia consigue la independencia de acuerdo con el Reino Unido, pero hay países en la Unión Europea que, por las razones que sea, se oponen y, por tanto, resulta imposible modificar los tratados. La situación de un país que está dentro de la Unión Europea, pero no está reflejado en los tratados, ni está representado en el Parlamento, ni está representado en el Consejo, etcétera, etcétera, es tremendamente problemática. Pero los intereses económicos que se han creado con territorios que, por su pertenencia a un Estado, pertenecen a la Unión Europea, es importantísimo. Y por tanto, la cuestión no es tan sencilla ni tan fácil como algunos pretenden, diciendo, bueno, como la Unión Europea va a decir que no. El coste para ambas partes, para la que pretende la secesión y para el Estado que se opone, va a ser extremadamente elevado. Por tanto, todavía me faltan 4 minutos, pero bueno, más alguno que robe, pero no mucho más. ¿Hay alguna alternativa? Puestas las cosas así, veíamos que Kymlicka dice, bueno, si se plantea el reto de la secesión, el sistema federal no tiene solución para el reto secesionista. ¿Eso significa que el federalismo, el sistema federal, por tanto, podemos dejarlo de lado, es insignificante o no tiene ninguna significación para afrontar el reto secesionista? Yo creo que no hay alternativa mejor a la del sistema federal. Muy rápidamente, no tengo tiempo para detenerme, pero bueno, tengo algunos textos sobre ello. Yo creo que el sistema federal reúne ciertos elementos que le permiten afrontar con mucha más solvencia este reto, de forma que tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional sea capaz de ver reconocida su legitimidad
en su caso, en la forma en que se opone a la secesión y la forma en que, como alternativa a la secesión, plantea el reconocimiento y la integración de la diversidad nacional. Es un sistema con solvencia histórica, unos más y otros menos, afrontando el reconocimiento de la diversidad y su integración. La legitimidad política del federalismo en este sentido, del sistema federal en este sentido, es difícilmente contestable. Lo que ocurre es que cada sistema federal concreto tiene que acertar en dar soluciones suficientemente adecuadas a los problemas que subyacen a la reclamación secesionista. Y en este sentido tiene que tener capacidad de lograr un equilibrio que en cualquier caso va a ser inestable, como es consustancial a los sistemas federales, entre satisfacción e insatisfacción de la mayoría. Yo en este sentido, cada vez, esto es cuestión de la edad, cada vez soy más escéptico.